Buen día. Eh, Esta es una conferencia preparada para el quinto Congreso Virtual Multidisciplinario que realiza la Universidad Virtual de Michoacán a realizarse del 9 al 15 de noviembre del año 2020. La conferencia tiene por título Impacto del COVID en la educación superior en México, contexto y experiencias desde la enseñanza de la ingeniería. Presenta José Pérez Villarreal, del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Un gusto estar con ustedes y pues vamos a dar pie a esta plática en la cual pues vamos a profundizar o analizar algunos temas que relacionados con el contexto del coronavirus y la educación superior. Pues podemos iniciar o vamos a iniciar platicando de que esta situación ya se venía vislumbrando, sabía que se entendía que existía la posibilidad de que una situación como esta pudiera pasar. Inclusive desde la perspectiva de la ciencia ficción se habló de la posibilidad de que en determinado momento el planeta volviera a pasar por una situación de pandemia que alterara a toda la civilización. Hay un excelente libro, una novela de ciencia ficción que habla sobre ello, que se llama En los ojos de la oscuridad, publicada en 1981 por Dean Koontz, en el que justamente habla de cómo la humanidad enfrentaría una situación de pandemia en un contexto global. Esta novela justamente se desarrolla en Wuhan, en China. Um, Muchos estudios hay sobre el tema. Si quisiéramos enumerarlos todos sería una tarea muy amplia, pero podemos resaltar uno de ellos, quizás el más importante y el más interesante, por la amplitud del contexto y de lo que nos señala, que es un trabajo publicado por Cheng y colaboradores en el año 2007, en el cual se habla del peligro de que un nuevo tipo de SARS-CoV o de coronavirus pudiera saltar de los animales hacia las personas, provocando una pandemia. Este documento justamente señalaba que una de las zonas con más posibilidades de que se pudiera presentar este fenómeno sería en China, dado que en dicho país está muy arraigada la ingesta de animales salvajes dentro de las tradiciones gastronómicas del país. Este trabajo revisó más de 434 publicaciones y es un excelente compendio donde nos demuestra qué pudiera pasar, qué escenarios pudiéramos enfrentar y finalmente pues es un documento que se acercó bastante a la realidad que estamos viviendo actualmente. Tal vez uno de los ejercicios más interesantes de análisis del cómo la humanidad enfrentaría o tendría que enfrentar una nueva pandemia se realizó en octubre de 2019 en un evento llamado Ejercicio Pandémico Mundial Evento 201, el cual fue coorganizado por el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, en el cual se hizo un ejercicio que buscaba integrar a los diferentes países dentro de una actividad de coordinación de actividades médicas, económicas, sociales, inclusive de seguridad, para poder enfrentar y atender una pandemia asociado a un virus como es el caso del coronavirus. Un par de meses después vemos que la realidad reflejó la problemática de la cual se trataba. Si queremos entender el cómo estamos enfrentando la situación del coronavirus, pues tenemos también que ver cómo estábamos antes de que este fenómeno global se presentara. En esta gráfica se presenta, en esta diapositiva se presenta un gráfico extraído del trabajo de Reich y Snyder del año 2020, en el cual se recopilaron algunos datos de alumnos que presentaron la prueba PISA y se le hicieron algunas preguntas para tratar
de ver cómo estaba el contexto de la educación a distancia. Y una de las preguntas más interesantes fue, ¿qué porcentajes de aquellos alumnos que practicaron la prueba PISA en el año 2018 tenían acceso a una computadora? Y pues hubo países que llegaban prácticamente al 100%, como el caso de Dinamarca, países que estaban en torno al 30-40%, como el caso de Indonesia, y en el caso de México este porcentaje de personas con acceso a computadoras se situó en torno al 55%. Dentro de este mismo ejercicio de recopilación de datos de alumnos de la prueba PISA del año 2008, se preguntó y se encuestó a los alumnos en torno a qué porcentaje de estos alumnos tenían acceso a Internet. Definiendo acceso a Internet ya fuera por medio del teléfono, por medio de un cibercafé o por medio de Internet en sus casas. Y nuevamente los datos respecto a México son poco favorables. Se calculó que aproximadamente el 65%, el 67% de los alumnos tenían acceso a Internet. Otro de los datos que interesó a las personas que estaban desarrollando esta encuesta fue qué porcentaje de los profesores contaban con las competencias técnicas y pedagógicas para poderse desenvolver en el contexto de la educación a distancia. Esta pregunta se le hizo a los directivos de las instituciones educativas donde se realizó la prueba PISA, y México se situó en torno a un aproximado del 75-76%. En este caso, México salió mucho más favorecido que otros entornos educativos más tradicionalistas. Por ejemplo, Japón se situó en torno al 30%, mientras que China se situó en torno al 90 y tantos por ciento, México en torno al 75%. Aquí vemos que por lo menos la perspectiva de los directivos de las instituciones educativas nos indican que consideran que los profesores tenemos las competencias adecuadas para poder llevar favorablemente la educación a distancia. Bueno, vamos ahora a analizar cómo fue la llegada del coronavirus. En el contexto económico se maneja un concepto que se llama el cisne negro, el cual se asocia a la aparición o el hecho de que se presente un suceso que se creía prácticamente imposible o imposible que pudiera suceder y que sucede y que llega a suceder. Por eso el coronavirus se le denominó un cisne negro, porque se pensaba que bajo las circunstancias modernas, en un entorno en el cual los servicios médicos han evolucionado a grandes pasos, se tienen grandes avances en la medicina, en el desarrollo de las vacunas, en las telecomunicaciones, pues era prácticamente inconcebible que en el siglo XXI pudiéramos presentar un fenómeno similar a la pandemia que se presentó durante la gripe española. Sin embargo, pues vemos que este fenómeno llegó y superó todos los contextos médicos, todas las situaciones. Fue justamente a finales del año 2019 cuando en China se reportaron los primeros casos de neumonía atípica. Y hay que entender neumonía atípica como aquella neumonía en el cual su origen y características no están bien definidos. Unos días después, un par de semanas,
después de unos estudios, después de profundizar en el entendimiento, investigar las características de este virus, las autoridades chinas reportaron que las personas que padecían esta neumonía atípica presentaban un virus, un nuevo virus que no se había detectado anteriormente, al cual posteriormente se le denominó coronavirus. 4 días después, el 11 de enero, se reportó la primera muerte por coronavirus en Wuhan. Y tan solo 2 días después, para el 13 de enero, se encontraron o se reportaron los primeros casos de coronavirus fuera de China. Aquí fue cuando las alertas mundiales, los focos rojos se prendieron, porque si se había presentado un caso fuera de China, pues era muy probable que en otros países más lejanos, inclusive en otros continentes, se dieran las circunstancias para que también el virus llegara. Un par de meses después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia de carácter global. Y esto llevó a que unos días después del 11 de marzo, pues alrededor de después del 11 de marzo, más de 1.600 millones de alumnos alrededor del planeta, pues migraron de un solo golpe de la educación presencial a la educación remota, siendo uno de los eventos más drásticos, más disruptivos que ha tenido la educación en la historia moderna. Esta declaración de pandemia pues tuvo una serie de repercusiones, y en nuestro contexto ya más estatal, más regional, el gobernador del estado tomó la decisión de declarar el cese de actividades académicas presenciales, y observamos que paulatinamente, en cuestión de días, todas las instituciones educativas del estado pasaron de tener clases presenciales a tener clases a distancia, lo que en un inicio pues presentó una serie de dificultades, porque ninguna institución estaba preparada para un evento de tal magnitud, y todos los entes educativos abordaron las estrategias que consideraron en su momento convenientes en base a los recursos técnicos, pedagógicos y computacionales e informáticos con los que se contaban. Un par de meses después empezaron a surgir muchas publicaciones preocupadas por entender el cómo el coronavirus estaba impactando a la educación en Latinoamérica, y los primeros resultados en torno a este fenómeno se han documentado. Sin duda, el coronavirus ha generado el cambio disruptivo más grande en la historia de la educación. Nunca se había presentado un cambio tan amplio, tan grande, tan drástico. Y aquí vemos algunos de los impactos que señalan diferentes autores. Por ejemplo, se indica que la mitad de los países que cerraron, solamente la mitad de ellos pusieron en marcha en forma estructurada herramientas y plataformas y recursos educativos. Los demás, pues cada escuela implantó acciones en base a sus propios criterios. Pues se han presentado múltiples inconformidades tanto por padres como alumnos de los asociados a las formas y a los mecanismos gubernamentales que se establecieron para llevar a cabo la educación a distancia. Siendo realistas, muchos gobiernos se vieron superados, y las acciones que se tomaron, que se llevaron a cabo y que se implementaron, pues en pocas ocasiones realmente consideraron a los padres de familia y a los alumnos, que son al fin y al cabo aquellos que tienen que afrontar directamente la educación a distancia, vivirla en el día a día con las dificultades que ello implica. Pues hemos observado que se han presentado en Latinoamérica y en el mundo grandes brechas en cuanto al acceso de internet, competencias digitales y computadoras. Tenemos que tener en cuenta
que Latinoamérica es considerada una de las zonas más desiguales a nivel mundial en cuanto a ingresos económicos, y eso impacta directamente también en cuanto a capacidades técnico-pedagógicas para llevar a cabo la educación a distancia. Estas brechas han agudizado las disfunciones educativas preexistentes, los vicios que se tenían en la educación, el ausentismo, la falta de recursos, todos los problemas que se tenían previamente. Esto en un contexto en que menos del 50% de los alumnos en Latinoamérica tienen acceso a computadora e internet. Todos los demás que no tienen ese otro 50%, pues realmente todavía no acabamos de entender cómo están llevando la educación a distancia, qué dificultades tendrán, qué impacto eso generará en la vida educativa y en la formación de esos alumnos. Pues múltiples autores también señalan que las personas más perjudicadas, los alumnos más perjudicados, serán aquellos con ingresos económicos más bajos. Y también hay una serie de fenómenos asociados al género. Por ejemplo, se ha observado que la mayor parte de la educación a distancia, el acompañamiento que deben de llevar, particularmente los pequeños, los jóvenes de educación primaria, secundaria y preescolar, pues recae en las mujeres. Y como veíamos en las gráficas anteriores, recuperadas o desarrolladas durante la prueba PISA del año 2018, pues se observó que realmente Latinoamérica no estaba preparada para ofrecer a los estudiantes una educación a distancia de calidad. Como hemos observado, el coronavirus tiene también un impacto a una dimensión socioeconómica debido a que múltiples personas han perdido sus fuentes de ingresos. Observamos que en países como Estados Unidos el desempleo se cifra en tasas de alrededor de decenas de millones de personas, que se asocia a una crisis económica muy grande que todavía no acabamos de dimensionar su tamaño. Algunos ya incluso la comparan con la Gran Depresión, pero este fenómeno se presenta a nivel mundial y es particularmente agudo en Latinoamérica, donde los sistemas sociales pues carecen de una menor cantidad de recursos para implementar esquemas de ayudas económicas a los hogares de menos recursos. ¿Esto a qué lleva? A que se prevé que debido al descenso de ingresos de la sociedad, también se reducirán las matrículas de educación superior. La cantidad de personas que están estudiando a nivel licenciatura y posgrado seguramente se verá reducida. ¿Cómo está la situación de la educación en el contexto de la pandemia en México? Observamos que la situación en México es un reflejo de la situación en Latinoamérica. México también se caracteriza por tener una gran desigualdad en cuanto a los ingresos económicos respecto a las familias pobres y a las familias ricas. Observamos una de las estadísticas que nos indica que en México el 94% de los jóvenes de 15 años que proceden de entornos económicos privilegiados tienen internet. Sin embargo, solamente el 29% de las personas que pertenecen a los estratos económicos de menor ingreso tienen internet. Solamente el 29%, prácticamente una tercera parte. Este fenómeno se ve agudizado en los estados con menores ingresos económicos, como es el caso de Chiapas, donde se calcula que el 80% de los alumnos carecen de los medios para costearse la educación a distancia. En un contexto educativo, Chiapas está Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por lo tanto, hay razones suficientes para presumir que el cierre de las escuelas y el traslado de la educación presencial a los hogares en un esquema a distancia, pues profundizará las desigualdades educativas.
Y si hacemos un recuento de estos 7 meses, de cómo se ha llevado en México, cómo se ha manejado la educación a distancia, pues veremos que a la fecha estamos en un contexto de transición donde estamos pasando de una educación presencial a una educación a distancia. Sin embargo, aún no dejamos muchos paradigmas de la educación presencial y arrastramos muchos de ellos a la educación a distancia. Aterrizando ahora en la educación, en la enseñanza de la ingeniería, en el contexto del coronavirus, en el contexto a distancia, pues vemos una serie de particularidades. Y una de ellas es que históricamente la enseñanza de las ingenierías se prefiere en contextos presenciales, particularmente por el hecho de que se requieren laboratorios especializados para la realización de las prácticas en donde se complemente la formación teórica del alumno. Recordemos que las ingenierías tienen un fuerte componente teórico-práctico. Otra de las situaciones que se están viviendo es que los alumnos sin acceso a cómputo e internet se están viendo fuertemente rezagados. Tal vez en otros contextos de las ciencias sociales, donde no se requiere el manejo de programas computacionales muy especializados, pues el impacto de la carencia de equipos de cómputo no sea tan grande. Pero en el caso de las enseñanzas de la ingeniería, pues el no contar con una computadora y acceso a internet prácticamente te rezaga, te relega de la educación a distancia. Otra de las situaciones que se han presentado en la enseñanza de ingeniería es que muchas de las prácticas o no se han realizado o se han simplificado y se ha buscado mediante herramientas de educación a distancia como son teleconferencias, videos tutoriales, el hecho de adaptar aquellas prácticas que se llevaban a cabo en el aula a los recursos disponibles en los hogares. También observamos que muchos trabajos de investigación han quedado interrumpidos por las restricciones del acceso a los laboratorios. Y vamos a ver que en el futuro, pues los accesos, los recursos económicos destinados a la investigación seguramente se verán mermados porque se redestinarán a las actividades asociadas al manejo sanitario y médico del COVID. Se han cancelado las visitas a industrias y esto es algo que impacta fuertemente en la educación de la ingeniería porque muchas veces las instituciones educativas no cuentan con todos los laboratorios para cumplir cabalmente los contenidos de las materias. Entonces, una práctica o una visita a una empresa ayuda a reforzar y a ver en la práctica lo que se observó en la teoría. Se han disminuido las opciones para realizar prácticas y residencias profesionales. Recordemos que muchas instituciones educativas los alumnos llevan a cabo una estadía en la empresa y esto se considera dentro de las materias o un semestre completo dentro de la formación de los estudiantes. Y muchas empresas, pues por las restricciones sanitarias, han parado sus visitas, sus prácticas y la recepción de alumnos a residencias. Otra de las situaciones particulares que presenta la enseñanza de la ingeniería es que muchos de sus profesores realmente tienen una formación ingenieril y no pedagógica, lo que implica que la capacidad de entender la filosofía de la educación a distancia es menor y que muchos profesores en el contexto de la enseñanza de la ingeniería están buscando mediante las herramientas digitales hacer un espejo mediante la computadora de las actividades del aula presencial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que queremos llevar la educación del salón a la educación, copiar la forma de trabajo de la educación en el salón a una teleconferencia por Zoom o por Google Meet, cuando en realidad la educación a distancia va mucho más allá, es un tema mucho más complejo
y requiere de una serie de competencias específicas. Sin embargo, también hay que reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por invitar a los profesores o por hacerles llegar los cursos y diplomados que les permitan subsanar sus carencias en torno a la educación a distancia. También observamos una preocupación por parte de los empleadores sobre el nivel académico que tendrán los alumnos egresados en sistemas de educación a distancia formados en temas de ingeniería. Los empleadores temen que debido a que los alumnos no están realizando esas prácticas, esas visitas, esa parte de su formación, pues sus competencias, sus capacidades se vean mermadas y por lo tanto se está dudando de su formación. También hay que resaltar que el coronavirus nos ha dejado una serie de enseñanzas, muchas de ellas positivas, y esas enseñanzas son, o podemos resaltar, una de ellas es que se puede aprender desde casa. El coronavirus ha venido a demostrar que es posible que nosotros desde la casa podamos aprender y aprender bien. Ha venido el coronavirus a derrumbar o a modificar los paradigmas en torno a la educación a distancia. También observamos que la educación a distancia tiene una gran capacidad de resiliencia y ello se ve evidenciado en que pues, todas las instituciones prácticamente han tenido que adaptarse y muchas de ellas hay que reconocer el esfuerzo por hacerlo y hacerlo bien. También hemos observado que muchos programas educativos, muchas currículas, muchos contenidos de las materias realmente están sobrecargados y muchas veces desactualizados. ¿Y eso qué nos ha implicado? Que nosotros como docentes hemos tenido que hacer una revisión de nuestras materias para enfocarnos en lo esencial y optimizar el tiempo y los recursos. Y la enseñanza más grande que nos deja el coronavirus desde la óptica de que hemos observado en el desarrollo de este trabajo es que es urgente subsanar los rezagos educativos, tecnológicos y económicos. ¿Qué observamos en el corto y mediano plazo de esta situación del coronavirus y la educación? Que es fundamental implementar estrategias de educación a distancia bien orquestadas, ya que muchos países que reabrieron sus escuelas las han vuelto a cerrar por rebrotes y segundas olas de la pandemia. Este fenómeno se puede observar en países como Israel, el cual después de haber tenido una disminución de los casos, consideró que ya se podía volver a las escuelas y cuando se volvieron a presentar los rebrotes, pues tuvo que forzosamente volver a cerrar para detener la cadena de contagios. Desconocemos realmente cuándo podremos volver al esquema anterior de educación presencial, cuándo regresaremos a la normalidad. Y tenemos varios escenarios que prevén que este regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, como algunos le han llamado, podría presentarse en un panorama de tiempo, una ventana de tiempo que pueda abarcar desde finales del año 2021 a finales del año 2023. Entonces tenemos que seguir pensando que este fenómeno de la pandemia no va a pasar pronto y tenemos que ver a futuro cómo vamos a encontrar las soluciones y vamos a mejorar la forma en que estemos trabajando. Una situación que tenemos que tener en cuenta es que la educación no volverá a ser la misma. Mucho de lo que se ha aprendido servirá para mejorar la educación a distancia, presencial y semipresencial. Hemos observado las virtudes que tiene la educación a distancia, como la capacidad de llegar más allá de las fronteras físicas de la institución, el hecho que la educación a distancia nos implica también el prepararnos más para poder desarrollar los materiales necesarios para poder realizar en forma asertiva la educación a distancia. Nos implica preparar mucho material para clase, pero eso es bueno, porque nos hace ser mejores maestros, nos hace tratar de ponernos en los zapatos de los alumnos para entender las circunstancias que están viviendo
y buscar las herramientas más adecuadas para llegar a ellos y llevarles los conocimientos asociados a la educación a distancia. Finalmente quiero hacer un agradecimiento y reconocimiento a la Universidad Virtual de Michoacán por llevar a cabo este ciclo de conferencias, este congreso, en un contexto complejo como es el coronavirus, y agradecer a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo para ver esta ponencia, y la cual tiene como objetivo compartirles las experiencias que hemos tenido en la educación, los conocimientos que hemos adquirido, y pues alentarles a seguir esforzándose para llevar a cabo nuestro trabajo. Al fin y al cabo tenemos que reconocer que somos privilegiados, los docentes, la comunidad educativa, en que podemos trabajar desde nuestras casas con el esfuerzo que ello implica, pero tenemos que seguir llevando esta labor educativa a buen término, en forma adecuada y con el mayor esmero posible.